Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Iniciamos en un minuto mientras se suman el resto de participantes.
Hola, muy buenos días para ustedes, buenas tardes de Granada, España, donde estamos hoy retransmitiendo este nuevo seminario que celebramos en el marco del programa de capacitación anual que las Agencias Regionales de Desarrollo, ARD, desarrollan en el marco del proyecto Desarrollo Económico Sostenible y Promoción de las Pymes a nivel subnacional, liderado por la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros de Perú, con el apoyo de la Unión Europea, la cooperación alemana para el desarrollo implementada por la GIZ y la cooperación española AECID en colaboración con la Unión Iberoamericana de Municipalistas, UIM. Es un gusto saludarles nuevamente desde este proyecto que iniciamos hace ya unos meses y que con este seminario inicia su recta final. Esta serie de seminarios, que van a ser 4, que nos van a ocupar hasta el próximo día 24 de febrero, responden a una detección de necesidades formativas que identificamos a lo largo de todas las actividades que, como ustedes bien saben, venimos desarrollando en todas las regiones, a nivel transversal o a nivel específico, siendo la primera de ellas una que se ha trabajado de manera muy concreta en la región de Cajamarca, pero que sin embargo posteriormente todas las regiones estuvieron de acuerdo que sería una temática determinante para trabajar y para inaugurar este nuevo ciclo de seminarios. Así que con este seminario, que sí constará de 2 sesiones, la primera será hoy, en la que vamos a estar acompañados de un experto internacional y otro experto del territorio peruano, que nos van a hablar de asociativismo en cadenas de valor. Seguirá una próxima sesión que será el próximo jueves, día 3 de febrero, a la misma hora, a las 8:30 de la mañana de Perú, en la que se van a presentar los trabajos finales de ese curso sobre gestores de modelos asociativos que se desarrolló en la región de Cajamarca. Esta actividad va a ser abierta a todas las regiones justamente porque consideramos que es muy importante y es muy valioso visibilizar ese trabajo que se ha hecho en Cajamarca. Creemos que se puede aprender, que se pueden tomar ideas, incluso retroalimentar esos trabajos, esos ejercicios que se desarrollaron en el marco de esa actividad que finalizó hace poquitas semanas. Pero bueno, no quiero extenderme más por hoy. Nos va a acompañar a lo largo de todo este ciclo de seminarios, como siempre, nuestro experto Sergio Pérez Rossi, a quien le pido que por favor inicie su cámara. Todos lo conocen muy bien. Sergio es director de la Maestría en Desarrollo Territorial de la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina y experto en desarrollo territorial, acompañante de la UIN a lo largo de todo su trayecto y del proyecto específico de las Agencias Regionales de Desarrollo en Perú, también durante todo su trayecto. A él le doy la palabra para que nos haga la introducción a la temática que nos va a abordar hoy, nos presente a los expertos que nos acompañan. Así que Sergio, te dejo la palabra y seguimos aquí pendientes. Un saludo. Muchas gracias, Marta, por la bienvenida. Buenos días a ti, a la audiencia conectada que ya está cercana a un centenar de conexiones en directo, más allá de las réplicas que luego habrá, seguramente. Tema de interés y que además me congratulo y agradezco la posibilidad de estar en este espacio, en este marco, en este esfuerzo, para darle justamente marco como Marta proponía. Nosotros quienes estamos trabajando y somos especialistas apasionados en los temas de desarrollo territorial, estamos observando, digamos, con sumo interés el proceso en el Perú, porque es un proceso que tiene algunas particularidades, y para ir de lo general a lo particular, a partir del proceso de descentralización que en ese país se viene dando a lo largo de los últimos años, con un circuito y un recorrido meandroso, como pasa con ese tipo de iniciativas que son sometidas por allí a tensiones e intereses. Hace 3 o 4 años atrás se pone en marcha este proceso de creación e impulso a las agencias regionales de desarrollo en el Perú, que ya van cercanas a una docena, en un recorrido que pretende llegar a las 24 o 25 ARDs en todo ese territorio,
Y en ese recorrido hay un soporte interesante que nosotros vemos con suma atención, que es el apoyo de la cooperación internacional, más específicamente la cooperación de la Unión Europea en los cuerpos de la cooperación alemana y española fundamentalmente. La colaboración de la UIN para proyectos específicos como el del día de hoy, y el soporte político institucional rector de la presidencia del Consejo de Ministros, que quiero saludar, que más allá del cambio de gobierno ha seguido con el respaldo, digamos, a este proceso y a esta iniciativa. En ese recorrido, digamos, para plantear agendas de desarrollo en los territorios, uno de los temas importantes, vitales, diría yo, es la temática de la temática de la asociatividad para la producción, y más específicamente, para intentar aterrizar un poco más antes de darle la palabra a mis colegas, es la asociatividad en las cadenas productivas y de valor. En ese sentido, en la región de Cajamarca, su ARD esgrimió y solicitó la posibilidad de llevar adelante un curso, como Marta decía, sobre asociatividad en las cadenas de valor, y que, como también bien decía Marta, es, digamos, una temática cara a todas las agencias y a la red emergente de las ARDs en el Perú. ¿Por qué? Bueno, muchas de esas razones las van a comentar los especialistas que van a darnos, digamos, o nos van a ofrecer sus conferencias a partir de los próximos segundos, diría. Pero es interesante, digamos, poder entender que desde una ARD se puede intervenir y se puede gestionar lo que sucede también muchas veces por generación espontánea, digamos. Las cadenas productivas están en los territorios, pero que se conviertan en cadenas de valor a partir de una gestión que hay que ecualizar con los recursos territoriales, con los actores y agentes en el territorio, con las universidades, los institutos tecnológicos de investigación, los GORES o gobiernos regionales, los gobiernos municipales, etcétera, etcétera. Eso es más difícil. Entonces, para intentar arrojar luz y tomando por allí algunas de las cosas que tanto Carlos Ferraro, a quien voy a presentar a continuación, como Oscar Malca, que son los profesores, dos de los profesores que estuvieron a cargo de algunos de los capítulos del curso en Cajamarca, puedan ofrecernos para que luego nosotros podamos hacer algunos comentarios y reacciones al final de sus presentaciones, y los asistentes conectados en línea puedan hacer sus preguntas a partir, digamos, del sitio al pie de su pantalla que está establecido a ese fin. Entonces, sin más, le voy a dar marco como corresponde, digamos, a la presentación formal del doctor Carlos Ferraro, colega con quien tengo el gusto de trabajar en algunas iniciativas, como la de la maestría que señalaba Marta cuando me presentaba a mí. Carlos Ferraro es doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de París 10, Nanterre, en Francia. Tiene experiencias en actividades de asistencia técnica e investigación aplicada en políticas de fomento productivo, apoyo a pymes, sistemas productivos locales, territoriales, clústeres, agencias de desarrollo, experiencia en coordinación de equipos y trabajo de campo, etcétera, etcétera. Y para no hacerla larga, porque él me pidió que no me extienda en esto, diría dos cosas. Carlos Ferraro además fue oficial de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, y recientemente ha sido coautor de un trabajo interesante por encargo de la Organización Internacional del Trabajo. Se trata del diagnóstico laboral de la transición justa hacia una economía verde. Entiendo que, tomado de esto, Carlos va a hacer alguna referencia en su presentación. Le damos 20-25 minutos a Carlos Ferraro para su presentación. Adelante, Carlos, muchas gracias. Bueno, buenos días, muchas gracias, Sergio. Yo voy a aprovechar para compartir pantalla. Agradezco a la UIN, a la
a la Unión Europea, la cooperación alemana, la cooperación española y a los colegas peruanos de las agencias regionales de desarrollo por esta oportunidad, en la cual yo voy a hablar sobre asociativismo en cadenas de valor, aunque en realidad quiero poner más el énfasis en las cadenas de valor, resaltando que hay tres ejes o tres temas que están fuertemente vinculados, que son el asociativismo, la cooperación productiva y las cadenas de valor. Es decir, estos ejes, en mi perspectiva, en lo que yo voy a presentar hoy, son fundamentales para el desarrollo territorial, para el desarrollo productivo que se puede impulsar desde los territorios. Yo voy a hacer referencia a una, no a la mirada general sobre el asociativismo, no me voy a detener en eso, simplemente voy a usar un par de filminas y voy a tomar los aspectos productivos del asociativismo como forma de promover iniciativas colectivas, iniciativas conjuntas entre productores, entre empresas, justamente para mejorar la productividad, la competitividad, la eficiencia de la producción y en particular sobre la competitividad y productividad de eficiencia de la producción desde una mirada territorial. Entonces estos tres ejes que se complementan y se articulan deben ser parte de una estrategia colectiva, es decir, no deben ser un instrumento aislado, sino que deben ser parte de una intervención estratégica más, genéricamente organizada. Esta mirada asociativa, que yo relaciono con la cooperación productiva, con la cooperación empresarial, es voluntaria, es decir, cada productor, cada empresa que participa lo hace en forma voluntaria y digamos que debe apuntar a resolver problemas de un grupo de empresas o del conjunto o de una buena parte de ellas sin que productores o empresas pierdan su autonomía como tales. Dentro del asociativismo, ustedes tienen en Perú y en otros países hay distintas modalidades jurídicas, distintas formas organizacionales. Yo no me voy a detener en eso, quiero más concentrarme en el tema de cadenas, pero sí lo que quiero subrayar, porque después por ahí sale en el debate, es que dentro de las modalidades asociativas pueden participar distintos tamaños de empresas, distintos tamaños de productores, que a la vez pueden tener diferentes intereses y que pueden ejercer relaciones de poder también asimétricas. Y esas cosas van a aparecer tanto en las cadenas productivas como en las formas asociativas. A mí me gustaría también que durante, si hay un debate o si hay una reflexión o si hay preguntas, ustedes reflexionen también sobre las formas asociativas a través de las cuales participan, qué es lo que buscan, para qué se asocian, por qué se asocian, cuáles son los objetivos que persiguen. Pero bueno, como hay una variedad de respuestas desde los modelos asociativos, simplemente para señalar que hay distintas modalidades, distintos diseños, cooperativas, asociaciones, consorcios, se usan en Perú, en otros lados se usan clústeres, aglomerados productivos, distritos industriales, APLs, arranjos productivos locales en Brasil, etc. Y que estas modalidades tienen fortalezas desde la actuación conjunta, que permiten alcanzar objetivos que en forma individual son difíciles de conseguir, ganar escala, ganar eficiencia, acceder a servicios, acceder a tecnología o a formas de financiamiento, pero también tienen algunas debilidades que tienen que ver con la capacidad de gestión, con los recursos disponibles, con las infraestructuras que se ponen al servicio de la asociatividad. Pero solamente
señalar esto porque yo me quiero concentrar, más que nada, en el tema de las cadenas productivas, que ha sido como interesante desde el nivel de preguntas, desde el nivel de respuestas, desde las dudas que generó en el curso que hicimos con los colegas peruanos de Cajamarca y la Asociación de Desarrollo Regional. El tema de las cadenas productivas debe ser visto también desde un enfoque general que parte de una mirada en la cual tanto las empresas, tanto los productores, no son entes aislados en el territorio, sino que están vinculados unos con otros, formando cadenas productivas y cadenas de valor. Es decir, cualquier actividad productiva puede ser vista a lo largo de los distintos eslabones que hacen a una cadena de valor. Hay un ejemplo que yo voy a usar hoy, que es el de la cadena láctea, que viene del caso de Cajamarca, donde los participantes en el curso hicieron un trabajo práctico muy interesante, donde hablan de la cadena láctea del establo a la mesa. Y eso es el sentido de la cadena productiva, es mostrar que para llegar con un vaso de leche a la mesa de cada hogar, hay que partir del establo, de las vacas, la alimentación y todos los distintos eslabones que llevan a la transformación productiva que se traduce en un producto final, en este caso, la leche en un vaso servido en el desayuno hogareño. Bueno, las cadenas tienen actividades principales y están acompañadas de servicios y actividades conexas, y además intervienen proveedores como proveedores de equipo, de tecnología, de logística, de sistemas de almacenaje, sistemas de comercialización. Todo eso es parte de la cadena productiva, y si ustedes miran a partir de este enfoque más general, más genérico, más integral, van a poder ver que la productividad y competitividad de una actividad va a tener mucho que ver con lo que pasa en algunos y todos los eslabones de esa cadena productiva. Entonces, ¿qué entendemos por cadenas de valor? Después hay diferencias y sutilezas entre cadena productiva y cadena de valor. Si hace falta lo vemos en la parte más de debate, pero por ahora concentrémonos en cadena productiva, cadena de valor como sinónimos. Tienen ahí el grafiquito arriba con eslabonamientos hacia adelante y hacia atrás, y en realidad la cadena de valor es una forma de mirar la organización de la producción. Es decir, en mirar el conjunto de etapas consecutivas a través de las cuales va pasando una materia prima en los sucesivos procesos de transformación hasta llegar al producto final. En cada eslabón hay operaciones, hay transformación productiva, hay elaboración manufacturera, y hay también provisión de insumos y de servicios. Es decir, interviene la industria, interviene el agro, intervienen los servicios en la mirada de una cadena de valor. Y esta cadena de valor se representa por eslabones que van desde lo más primario a la obtención de la obtención de la materia prima, a las sucesivas transformaciones hasta llegar a un producto final que es comercializado en distintos mercados. Pueden ser mercados locales, pueden ser mercados nacionales, pueden ser mercados de exportación. Y una mirada más actual de las cadenas, y esto tiene que ver con este libro que escribimos para la OIT, que mencionaba Sergio, tiene que ver con que la cadena productiva no termina en el consumo, no termina en la producción, sino que tenemos que mirar también en la cadena productiva los residuos que vamos produciendo. Eso lo vamos a ver también con algún ejemplo que yo voy a hacer más adelante. Pero la cadena no termina en la producción, no termina en la comercialización, sino que cada vez tenemos que ser más responsables dentro de una mirada de desarrollo sostenible y de economía circular,
en los residuos que generamos, no solo al final, sino también en cada una de esas etapas o de esos eslabones. Acá tienen ustedes un dibujo muy sintético de lo que sería una cadena de valor, donde tenemos en la parte central, horizontal, la provisión de insumos, la producción, el transporte, la comercialización, etc. Y por arriba tenemos instituciones que brindan apoyo, sector público, universidades, escuelas técnicas, CITES, centros de investigación, en algunos de los eslabones específicamente, y por debajo en rojo tenemos también a los proveedores, a las cámaras empresariales, a quienes brindan servicios de proveeduría o servicios técnicos de apoyo. Bueno, esta mirada de cadenas a mí me resulta sumamente interesante porque ofrece un enfoque integral, una mirada integral sobre la actividad productiva. Nosotros podemos analizar, por ejemplo, esa cadena láctea, y cuando miramos en forma integral, muchas veces un problema de eficiencia o un problema de baja producción puede tener que ver con eslabones que están al origen de la cadena. Pueden tener que ver con la genética de nuestras vacas lecheras que tienen una baja producción por cabeza. Y eso se puede mejorar a través de la genética, a través de formas de inseminación artificial, o también mejorando las pasturas, etc. Entonces, esto, por eso yo los invito a profundizar en el análisis de las cadenas productivas que tienen presentes en sus territorios, sirve para tener una mirada general y bien completa, integral, analizando los distintos eslabones hacia adelante y hacia atrás donde está su actividad productiva, sea esta la producción de paltas, sea esta la producción de cuyes, maíz, etc. Cualquier actividad productiva puede y debe ser vista desde esta mirada de cadena productiva, de cadena de valor. Y esto permite también observar cuellos de botellas, oportunidades, amenazas y formas de mejorar el desempeño de la cadena, y sobre todo también de generar una mayor equidad, porque la experiencia muestra que los productores más pequeños, las empresas más pequeñas, dentro de la cadena, son muchas veces desfavorecidos por relaciones de poder, por relaciones de precio, por falta de mayor formación, de mayor capital. Entonces, algo de eso yo quiero resaltar hoy. Entonces, como decíamos, en los eslabones de la cadena intervienen distintos agentes económicos, ya sean estos productores y empresas de distinto tamaño, de distinta naturaleza, y también intervienen instituciones, es decir, pueden intervenir instituciones que brindan asesoría, que hacen servicios de extensionismo agrícola. Hay también proveedores de maquinaria, de equipos, empresas que pueden hacer servicios para mejora de la producción agrícola, y eso da también lugar a innovación, mayor tecnología, formación de recursos humanos. Hoy en día está de moda el tema de la agricultura inteligente, el uso de servicios satelitales, drones, etcétera, para trabajar la agricultura también desde formas más elaboradas y con mayor uso de tecnología. Vayamos entonces a este caso que yo quería contarles, que han hecho los colegas de Cajamarca en el grupo de leche y derivados lácteos. Creo que esto lo van a presentar el jueves. Y fíjense, este es un dibujo que ellos usaron en el trabajo que presentaron, que sintetiza lo que es una cadena productiva, una cadena de valor, con el eslogan leche y derivados lácteos del establo a la mesa. Es decir, que para tener esa leche que vemos en el vaso invitando a beberla, tenemos que ir más atrás
en esas vaquitas, en el pasto, en esos tarros de tambero, que deben ser mantenidos a una determinada temperatura hasta que van siendo recolectados de productor en productor hasta llegar a la usina láctea en buenas condiciones de salubridad e higiene. Entonces, todo eso es lo que está presente en la mirada de cadena productiva. Fíjense que es importante dibujar la cadena productiva, y aquí los colegas de Cajamarca la han dibujado. Fíjense arriba que hablan de la producción, después viene la etapa de acopio, la transformación primaria, la distribución, la comercialización, el consumo. Y en cada una de estas fases, de estos eslabones, ellos, y como parte del trabajo que se hizo en esa actividad de formación con la UIN, con la cooperación española, la cooperación alemana, la Unión Europea y la Asociación y las agencias regionales de desarrollo, se identificaron actores, se hizo un mapa de actores, se hizo un mapa también de DAFO o FODA, como se llama, y en cada uno de esos eslabones nosotros podemos tener hacia el final, podemos tener ese vaso de leche, o podemos tener la elaboración de quesos, o podemos tener leche larga vida, que requiere otro tratamiento, etc. Entonces, fíjense cómo lo que se hace en un eslabón, aguas abajo, incide en un eslabón, aguas arriba. Por ejemplo, si nuestra leche tiene demasiado contenido acuoso, bueno, la calidad del queso que vamos a elaborar va a ser diferente a si tiene menos contenido acuoso. Entonces, todas esas cosas se pueden ver mediante el análisis en la cadena productiva. Por ejemplo, fíjense algunas brechas, debilidades y deficiencias que identificaron los colegas de Cajamarca a partir del análisis de la cadena de valor de láctea que ellos estudiaron. Citaron un escaso nivel de organización, una deficiente infraestructura que acompañe un manejo ganadero adecuado, malas prácticas pecuarias, alimentación del ganado no del todo eficiente. Fíjense cómo un eslabón al principio, la alimentación del ganado, va a influir en la calidad de la leche que después ordeñamos, procesamos y la alimentación de ese ganado. En muchos casos los productores no tienen mucha idea de los costos de producción. Hay un inadecuado manejo genético, y esto es una llamada de atención. En Argentina, por ejemplo, existe el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que trabaja sobre la mejora genética de las razas ganaderas, ya sean para la producción de carne o para la producción de leche. Aquí ustedes tienen una serie de temas identificados que pueden servir para fortalecer esos eslabones. Y yo voy a agregar aquí lo que está en último lugar, la economía circular y desarrollo sostenible. O sea, ¿en cuántos tambos hacen un manejo eficiente y sostenible de efluentes, o hacen que la parte del suero de la leche que no se utiliza se derrame en forma libre, contaminando las napas? Cuando en realidad con el efluente de suero, el remanente de sueros, se pueden hacer subproductos que sirven para la alimentación animal. O por ejemplo, en cuántos tambos, cuando se barre y se limpian las heces de las vacas en los tambos, eso también va a una cloaca general que contamina también las napas, cuando en algunos lugares se están implementando sistemas de biodigestores que generan energía con la cual vuelven a alimentar el circuito energético de esos campos. Entonces, fíjense toda la potencialidad que tiene este análisis de cadena productiva. Otro tema que mostraron los colegas de Cajamarca en el sector lácteo es que las relaciones entre los actores son complejas, que hay distintos roles, distintos intereses, y por ejemplo ellos observaron que las plantas procesadoras grandes como Gloria y Nestlé ejercen un poder fuerte sobre los productores,
que se manifiesta en los precios que ellos pagan. Entonces hay que tener en cuenta también estas cosas para dotar de mayor poder de negociación a los productores más pequeños. Voy a cerrar porque estoy en 20 minutos y no quiero extenderme mucho más, con otro ejemplo que tiene que ver con la cadena de valor de Cuyes, que también hicieron en Cajamarca, donde también nosotros podemos observar cómo la producción de Cuyes, cómo mejorar la eficiencia de producción de Cuyes, puede estar no solo en los eslabones ligados a la producción, puede estar antes, en la genética, puede estar en la comercialización, puede estar en la diversidad de productos que nosotros podemos hacer con los Cuyes, es decir, hamburguesas, embutidos, y también con la capacidad de negociación con los restaurantes, con los hoteles, con los distintos tipos de consumidores. Una cosa que quería también resaltar en esto de la economía circular y el desarrollo sostenible es, también analizamos la cadena de la papa, y por ejemplo en Argentina hay una empresa joven de dos ingenieros extranjeros, jóvenes, un francés y un belga. La empresa se llama Prosense, se ha instalado en la principal zona productora de papas, que es Balcarce, y Prosense con larvas de mosca soldado negro, ha hecho un convenio con McCain, la productora de papas procesadas, que reduce con la labor de las larvas al 50% el residuo de la papa. Es decir, una tonelada de residuo se reduce a la mitad a través de la labor de estas larvas, y el que genera a la vez un subproducto que es utilizado como proteína para la alimentación animal. Estos son los ejemplos de cosas que se pueden hacer mirando las cadenas productivas. Y esto es como, para cerrar, que no debemos mirar solamente la cadena productiva en forma lineal, sino que debemos incorporar en los eslabones esta mirada circular que apunta al desarrollo sostenible, reciclando residuos, reutilizando y reduciendo también la producción de residuos. Yo me quedaría por acá, son 22 minutos, y quedo disponible para las preguntas, el debate, y me interesa sobre todo que la reflexión sobre cómo desde las modalidades asociativas y de cooperación se puede enfocar el tema de las distintas cadenas productivas que ustedes tienen presentes en su realidad territorial. Gracias. Le damos las gracias al doctor Carlos Ferraro. Gracias, Carlos, por tu clara presentación. Ahí hay algunas cositas sueltas que después voy a tomar al final, luego de la presentación del colega, el doctor Oscar Malca. Pero antes de presentarlo a Oscar, querría invitarlos a quienes están conectados como audiencia, a los colegas, alumnos, amigos, dirigentes de instituciones en los territorios, en el Perú, e incluso fuera del Perú. He visto en el chat gente que se presentaba de distintos lugares de nuestra geografía de América Latina o de Iberoamérica, mejor expresado. A que en el icono de Questions and Answers que está debajo al lado de participantes, ahí vuelquen las preguntas a Carlos Ferraro en este caso, y luego a las que ameriten a partir de la presentación del colega que voy a presentar a continuación. Entonces ese es el lugar y no el chat, aunque Marta y José están atentos. Si hay alguna pregunta que va para el lado del chat, me las pasará también. Entonces, a renglón seguido, invitándolo a Carlos Ferraro a que se quede en cercanías para la discusión, el debate, la reflexión final, voy a presentar al doctor Oscar Malca, que es profesor principal del Departamento Académico de Marketing y Negocios Internacionales, vicedecano de la carrera de Negocios Internacionales de la Universidad del Pacífico, es investigador del Centro de Investigación de la misma universidad,
doctor en Economía y Dirección de Empresas por la Universidad de Deusto en el País Vasco, tiene una especialización en Comercio Internacional, es expositor y profesor visitante en diversas universidades de América Latina, miembro de la Asociación Científica y de Economía y Dirección de Empresas, la ACD. Es miembro del Observatorio Estratégico de la Alianza del Pacífico, que está conformada por la Universidad Católica de Chile, la Universidad del Pacífico en el Perú, la Universidad de los Andes en Colombia y el Instituto Tecnológico de Monterrey en México, el famoso TEC de Monterrey. Bueno, y muchísimas más cosas que, para no distraer el tiempo, hacen al aquilatado recorrido que tiene el colega Oscar Malca. Así que, Oscar, te damos tus 20 a 25 minutos para que hagas tu presentación y luego de la misma haré algunos comentarios e insisto con invitarlos a volcar sus preguntas o reflexiones en el espacio señalado. Adelante, Oscar. Gracias, Sergio. No tengo video. ¿Me pueden habilitar el video, por favor? Ahí le pedimos a los, Ok, a los perfecto, ya técnicos. está. Muchas gracias, Sergio, por la presentación. Muchas gracias a todos. Gracias a UIN por todo este esfuerzo que viene desplegando en toda Iberoamérica. Gracias a todos los colegas que están trabajando por desarrollar una área tan importante como son las regiones. Obviamente hay diferentes formas, hay diferentes dotación de factores, hay diferentes recursos, capacidades y la interacción. El mix de esta combinación es justamente la que hay que lograr para buscar el desarrollo equilibrado de estas zonas. Voy a compartir con ustedes mi pantalla. Ok. Yo voy a explicarles rápidamente para complementar un poco lo que ha hecho mi colega Ferraro con respecto a algunos modelos y experiencias de asociatividad de las pequeñas empresas en el Perú, que no son muy diferentes las conclusiones que vamos a sacar de otras que conozco muy bien, como el caso de Centroamérica y algunas otras de algunos países dentro del Grupo Andino. Cuando hablamos de la asociatividad y comenzamos a revisar la empresa, cualquiera que fuera, hay tres grupos de actividades que son muy importantes. Los casos que hay en el Perú, muchos de ellos se han relacionado con la parte internacional, con la parte exportadora. Dentro de eso, la oferta exportable tiene tres componentes: la gestión de la producción, la gestión empresarial, la gestión de exportación. Estos tres componentes, si alguna empresa los tiene, obviamente está cumpliendo con todas las exigencias que el mercado puede exigirle a cualquier empresa. Sin embargo, las pequeñas empresas no necesariamente cumplen con las tres. Entonces, cuando cumplen solamente dos de ellas, por ejemplo, la gestión de producción y la gestión empresarial, más no la vinculada al mercado internacional, obviamente tendrán posibilidades de trabajar de manera asociativa, ya sea para la exportación de manera indirecta o para la producción. Los dos enfoques son válidos. Ahora vamos a ver qué modelos hay de asociación solamente para la producción. Y esa es una constante que usualmente se olvida de los enfoques vinculados a la comercialización. Como que hay un gran esfuerzo para lograr el producto con las exigencias, los estándares que se pide, pero después como que se quedan y se integran a la otra parte de la cadena de valor, que es justamente la parte de los mercados. En Perú hay algunas experiencias, pero son casos muy aislados de cómo han ido avanzando en la parte de mercado. A nivel internacional hay casos muy interesantes, con esfuerzos asociativos, y después obviamente crecieron hasta con marcas a nivel internacional, como el caso de Juan Valdez en Colombia, la cooperativa Dos Pinos, que cubre prácticamente todo Centroamérica y el Caribe. Son ejemplos muy importantes. Ahora estamos en ciernes con algunos casos ya de posicionamiento en los mercados, básicamente norteamericano y británico, de productores que están trabajando en nichos de mercado, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Es decir, que ya dieron el salto
de no solamente quedarse en la producción, sino también avanzar en la parte de los canales de distribución. Pero también estas tres funciones pueden significar que las empresas asociadas, todas en conjunto, pueden equilibrar y compartir las tres. Y estas actividades que se cumplen entre varias empresas pueden generar un sinnúmero de modelos de asociación, de exportación conjunta, por ejemplo, donde está la parte de producción y la parte de la gestión de exportación. No voy más allá de la exportación porque son otros niveles que no son los típicos en América Latina de las pymes, sino ya de pequeñas empresas que han evolucionado y obviamente están en un estadio superior a la exportación, como es el caso ya obviamente de los esquemas de internacionalización, donde los esquemas de gestión internacional, international management, son las claves ahí. Entonces, si un grupo de empresas o entre todas las empresas cubren estos tres componentes, obviamente el abanico de posibilidades de asociación son mucho más amplios. Lo típico es que los productos y los esquemas de asociación que hay en el Perú están siempre los más avanzados a través de la exportación. Y llegar a la exportación puede tener tres rutas bien simples. Y en las tres están presentes los esquemas de asociación. La subcontratación es un esquema muy tradicional de asociación para producir para alguien que exija un producto y esta persona o esta empresa ya se encarga de la gestión de los mercados. La exportación conjunta, donde todos pueden contribuir y hacer esos tres componentes que hemos mencionado. Lo mismo con la exportación directa. ¿Ok? Entonces, los modelos de organización que conozco de Perú y de algunos casos de América Latina, tanto el Caribe, Centroamérica y algunos países de la cuenca del Pacífico, son toda esta lista que les voy a mencionar. Hay esquemas de pool, de consorcios, de contratos por siembra, de cooperativas, de asociaciones de compra-venta, de subcontratación. Todos estos modelos se han ensayado en el Perú y también son modelos que se han trabajado en algunos países de América Latina. Quizás el más clásico es el de subcontratación, pero yo no conozco ni en la revisión de la literatura, ¿okay?, que un esquema basado en la subcontratación, este grupo de empresas han avanzado hacia los canales de distribución en el ámbito internacional y menos que hayan desarrollado marcas. El pool es una asociación interesantísima, es un buen punto, es un primer paso, reactivo es cierto, pero al fin es un esquema para poder empezar a trabajar esquemas asociativos. El pool es básicamente la unión temporal de empresas o de organizaciones para enfrentar un pedido. Se juntan, trabajan de manera conjunta para enfrentar un pedido y listo, cumplen con la entrega y hasta el siguiente pedido. Pero estos pools que se conocen en diferentes partes del Perú y en otras partes de Iberoamérica, sí han generado o han motivado a que después las empresas se pongan a pensar, ¿y por qué esto que empieza de manera reactiva? ¿Por qué no lo hacemos de manera proactiva? Y ha sido el pie para desarrollar otros modelos, como los consorcios, cooperativas. Hay que tener muy en cuenta que en el caso nuestro, en el caso de Perú, hay muchas cooperativas de cacao, de café, pero son muy pocas las que han evolucionado integrándose hacia la parte de los mercados. Tenemos cooperativas que tienen premios internacionales, por ejemplo, el premio SCA, que lo ha ganado 3 veces y la ganaron siempre la cooperativa de café del Valle de Santiago. Entonces, ganar el premio SCA a nivel mundial es como sacarse el Oscar en Hollywood. Pero una de las preguntas que siempre nos hacemos, si tenemos todas esas capacidades, haber logrado dominar la interacción de la dotación de factores del territorio y haber plasmado en un producto que gana un premio a nivel mundial, y no uno, sino 3 veces, ¿ok? La pregunta es, ¿por qué no hemos sido capaces de posicionarnos en los canales de distribución? Ahí está lo que mencionaba Ferraro, los upgrades. Y obviamente esos upgrades hay muchas formas de generar. De igual manera, hay algunos consorcios que han empezado trabajando como pools. Es el caso de Gamarra en el Perú, que es un área de confecciones muy grande que tenemos en el Perú. Podría ser el 11 en Buenos Aires, o Brás en Sao Paulo, ¿okay?, donde se juntan empresas, personas
por alguna afinidad de cultura del territorio. Hay muchas personas que vienen de diferentes partes del Perú, trabajan en Lima, y por esa afinidad del territorio de donde son, se juntan, enfrentan un pedido y van escalando y van conformando consorcios. Esos consorcios llegaron hasta Brasil, y después ahora, además de estar en Brasil, están, por ejemplo, en Cabo Verde, que es una ex colonia portuguesa en el África. Entonces van evolucionando. Y obviamente parte de esta evolución ha sido el ensayo-error. Que si hubiese habido un mayor nivel de profesionalismo, de capacidades gerenciales, que es lo que también hay que evaluar, las capacidades gerenciales, creo que la velocidad hubiese sido mucho más rápida de internacionalización de estos consorcios en confección. Este consorcio que le menciono, cada vez que lo digo, ustedes ya no son un consorcio, son una multinacional, porque además de estar en Brasil, en Sao Paulo, también están en Bolivia, están en la ciudad de La Paz y en el Alto, pero también están en Santa Rosa de Machala, Ecuador, y en la ciudad de Cali, Colombia. Son una multinacional, pero para ellos, en su imaginario colectivo, como sucede en muchas MIPES y pymes en América Latina, cuando le dicen multinacional, automáticamente piensan en Coca-Cola o equivalentes. Multinacional es sencillamente una empresa que actúa y controla operaciones en más de un país. Punto. Esa es una multinacional. Y los modelos asociativos basados en la dotación de factores, ¿pueden llegar a ser multinacional? Sí. Ya les estoy contando algunos casos vinculados a las cooperativas de café o los consorcios vinculados a las confecciones. El modelo productor ONG Trader es un modelo bien interesante. Es un modelo que empezó en el Perú producto de una crisis mundial, donde las ONG por diversas razones tuvieron problemas de financiamiento y ya no pudieron seguir apoyando a las pymes. Pero por el otro lado, los traders tenían pedidos, pero no tenían capacidades de producción. ¿Ok? Entonces, y el productor, al ya no contar con el apoyo de las ONG, como que tenía problemas para plasmar la producción que el trader le pedía, y el trader no se integraba hacia atrás. Y acá surge este modelo, que en el caso peruano comenzó a funcionar con la exportación de arpilleras de Puno, exactamente de Juliaca, donde se juntaran las pequeñas empresas con las ONG y obviamente los traders. Este modelo ha evolucionado también a otros sectores, pero casi siempre en el sector industrial. El contrato por siembra es algo muy conocido a nivel mundial, pero en el Perú ha significado, sobre todo en el agro, un punto para crecer y ser lo que hoy día es la exportación a nivel mundial. El Perú a nivel mundial en materia del agro tenemos más de 15 productos que están en el top 5 de exportaciones del mundo. Y esos productos no se deben solamente a una empresa que lo lidera, también se debe a que el contrato por siembra es una metodología, es una forma de trasladar know-how tecnológico a los agricultores. Es una forma de validar paquetes tecnológicos, darle asistencia técnica a los productores y que estos logren la producción en los estándares que después el empresario exportador quiere para el mercado internacional. Pero esa fue la semilla para introducir productos de exportación en zonas más deprimidas en nuestro país, como Ayacucho, en Junín y en Cajamarca. Las asociaciones de compra-venta son clásicas, sencillamente juntar economía de escala. Existen asociaciones de compra-venta que se juntan pequeñas empresas, por ejemplo, los que importan repuestos para carros, se juntan. Aquí en Lima hay una asociación muy conocida que está en La Victoria, el distrito de Lima, ¿ok? Donde se juntan cada vez que tienen que hacer compras, sobre todo en China, en Corea y en Taiwán, se juntan para reducir costos de flete, mejorar la capacidad de negociación con los proveedores de estas partes y piezas de la industria automotriz, y les va muy bien. El tema que yo siempre le digo es cuándo dan el siguiente paso, cuándo van a trabajar para llegar a hacer lo que llamamos usualmente los upgrades en esos sistemas. Entonces, como ustedes ven, hay un gran abanico donde no podría decirle a ustedes cuál es la mejor. Sencillamente, cada realidad y cada industria, una cosa es la industria láctea, otra cosa es la parte agrícola, otra cosa es la parte de confecciones, lo de partes y piezas de la industria automotriz, etcétera. Cada industria tiene una realidad. Y esa realidad es la que ustedes tienen que incorporar dentro
de las organizaciones para que a partir de ahí juntar las capacidades y recursos de las empresas, de las personas y la dotación de factores del territorio en el cual ustedes se desenvuelvan. Por lo tanto, no hay un modelo único. Lo que sí existe es que hay retos. Cuando ya empezaron, por cualquiera que sea el modelo, como el caso de los pools, pueden evolucionar a modelos mucho más consistentes, de modelos reactivos a modelos proactivos, de enfocados en la producción a enfocarse en los canales de distribución. Entonces, cada uno de estos modelos obviamente es una evolución. Y este es el esquema que yo les decía. Una cosa es focalizarse en los esquemas asociativos para solamente producir, y otra cosa es integrarse desde la producción hacia el mercado. Y en el Perú tenemos muchos productos que se desarrollan en cadena. Pero también la asociatividad tiene mucho apoyo en los mercados internacionales. Que a veces muchas organizaciones, que ahora voy a comentarles algunas, en el agro peruano han crecido y se han desarrollado bajo los esquemas de comercio justo. Y dentro de comercio justo, obviamente, es un acuerdo entre productores y consumidores. Acá las capacidades gerenciales tienen que saber identificar dentro de todo el esquema de las cadenas de comercio justo, cuál podría significar el mejor nicho. No lanzarse al primer mercado, sino como en cualquier negocio, analizar los mercados donde tengan mejores posibilidades para después crecer en esos mercados. Porque en materia de comercio justo pueden haber oportunidades de venta, que las hay, y muy interesantes, más aún cuando las empresas o los grupos asociativos no tienen mucha experiencia en desarrollo de mercado. Dentro de todas esas posibilidades de venta, lo que hay que hacer es el cruce. ¿Dónde está la oportunidad de venta y el potencial de mercado? Obviamente hemos trabajado con los países nórdicos y con estos pequeños países del Báltico, donde cruzaban estos nichos de comercio justo, y a mí me preguntaban, pero Oscar, ¿por qué no vas a Estados Unidos? Es un mercado más grande. Porque la escalabilidad en Estados Unidos tiene mayores exigencias y los márgenes son mucho más pequeños. En cambio, la escalabilidad en los países nórdicos y en los países bálticos es menos exigente y tiene mayores márgenes y tenemos menores competencias. Y entrábamos por los nichos de comercio justo, cuya primera condición es que sean modelos asociativos. Cuando hablamos de los estándares de Fair Trade, de comercio justo, al frente, la primera variable es el desarrollo social. El desarrollo económico, el compromiso con el medio ambiente, los estándares en las condiciones laborales y obviamente la participación y la transparencia. Si ustedes ven, todo esto está rodeado de lo que llamamos hoy día sostenibilidad. Algunos ejemplos donde se mezcla la asociatividad y obviamente los esquemas de comercio justo. Esto fue un esquema inicial de los cacaoteros de Tumbes, norte del Perú, ¿okay?, que se juntaron con una asociación Pidecafé. Entonces, Pidecafé es una institución donde trabajan de la mano con las cooperativas cafetaleras que están en la zona de Piura, en la zona de Cajamarca, zona de Jaén. Tiene mucha experiencia produciendo y exportando. Pero APROCAP, en ese momento se llamaba así, APROCAP sin la R al comienzo, no tenía ni experiencia ni obviamente tampoco tenía las mejores prácticas para la producción. Entonces, lo que sí sabían es que el producto que ellos tienen, cacao, salía al mercado internacional inclusive de contrabando. Entonces, ahí donde se juntan dos asociaciones. Una con experiencia basada en el café y la otra que necesitaba esa experiencia para desarrollar su sistema de comercialización, pero para el cacao. Entonces, unos proporcionaban asistencia técnica y comercial, la parte técnica en la producción y la parte comercial, como era el caso de Pidecafé, que trabaja mucho con Cepicafé, bajo los estándares del FLOW, que es básicamente las exigencias de comercio justo, la parte del etiquetado de comercio justo. Los importadores estaban trabajando básicamente con instituciones muy conocidas, como GEPA de Alemania, Twintrade en Inglaterra, Ofan en Bélgica, Equitable en Italia. Todas eran facilitadores para ingresar a los mercados vía comercio justo. Obviamente, APROCAP empezó ahí. Hoy día ya es una organización independiente y ahora se llama ARPROCAP. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de cómo estos esfuerzos
entre asociaciones pueden generar excelentes resultados. Otro esfuerzo sumamente interesante es el que desarrolló ALAC. ALAC, la Asociación Los Andes de Cajamarca, es una institución que trabaja por el desarrollo de Cajamarca y tiene muchos proyectos interesantes. Fue en el caso de APEPAYAC. En el caso de APEPAYAC, si bien es cierto el proyecto se centralizó en estos tres ejes: manejo técnico productivo, gestión organizacional y gestión comercial, pero el gran mérito del apoyo que dio ALAC fue descubrir por qué estos tres componentes, el manejo técnico, la gestión organizacional y gestión comercial, que ya se habían intentado, no funcionaban. Entonces, cuando hablamos de APEPAYAC, la Asociación de Productores Ecológicos de la Microcuenca del Payac, que es para las personas de Perú, especialmente para los de Cajamarca, es la parte de la cuenca alta del río Jequetepeque entre Cajamarca y La Libertad. Mejor dicho, entre las provincias de Contumazá y la provincia de Pacamayo, de donde yo soy. Entonces, estos productores de mango ya habían ensayado anteriormente estos tres esquemas, la parte de producción, organizacional y gestión comercial. Pero recién ALAC se dio cuenta que es importante internalizar la cultura. Cada industria, cada región tiene una cultura particular. Por ejemplo, las personas que producen confecciones en Gamarra, hay una cultura entre ellos. Y dentro de esa cultura de cómo hacen sus negocios hay subculturas. Por ejemplo, en este caso que les mencioné, de esta empresa que tiene oficinas en Bolivia, Colombia y Ecuador, se llama Intinela, es una fusión de gente de provincias, uno de Juliaca y uno de Chepén, uno de la Sierra Sur del Perú y otro de una provincia del norte de Perú, en la Libertad Chepén. Ambos coincidían en muchas cosas y esa es una subcultura. Lo mismo sucede con estos productores de mango en la cuenca del Alto Jequetepeque y Cajamarca. Si no entendemos ese esquema cultural que está presente, sencillamente lo técnico puede fracasar. ¿Okay? Y es muy importante. Ferraro ha hablado de los cuyes, conozco algunas experiencias de cuyes, donde uno llega, por ejemplo, a Cajabamba y va a encontrar, si hablamos en términos de fútbol, si hablamos en términos de Perú, que algunos son de la U y otros son de la Alianza, otros son de Boca, otros son de River, o otros pueden ser del Sevilla, ¿ok? Y obviamente, si no entendemos ese tema cultural interno, local, muy propio de ellos, la parte técnica no va a funcionar adecuadamente. Y APEPAYAC fue un libro abierto de que hay que saber leer, entender, internalizar y compenetrarse con estos sistemas de cultura que son la condición para que funcione el manejo técnico en lo productivo, lo organizacional y la gestión comercial. ¿Ok? Podría mencionarles algunos ejemplos adicionales, pero quizás antes de terminar, quisiera ponerles otro ejemplo, que Quedan es 2 para el minutos, mercado. Oscar. ¿Cuántos minutos de? 2. 2 minutos. 2 minutitos. Ok. Solamente para terminar. Este es un ejemplo de productores de papa. ¿Ok? Productores de papa que estaban aislados del mercado y que iban personas a comprarles al por barrer. Se los asoció, se les fortaleció la parte técnica para trabajar en invernaderos y no trabajar en campo abierto, se mejoró la calidad y obviamente esta combinación técnica funcionó. Pero el tema no era solamente la parte técnica, sino estandarizar variedades comerciales. Y estas variedades comerciales se mejoró la oferta, se mejoró el producto. Obviamente, si estamos mejorando todos, también habría que trabajar la parte comercial. Y obviamente había que empezar a introducir esquemas de comercialización. Estos esquemas de comercialización ya nos llevaba a procesos de industrialización y elevar, obviamente, el valor del producto, y eso significó introducirse en los canales de distribución de Lima, que llegaron a diferentes canales de distribución en diferentes presentaciones, y obviamente esto generó hasta marcas. ¿Okay? Esto fue del Valle de Tampo, en Huánuco, y marcas como Papa Andina introducidas en los canales de comercialización de productos finales en Lima. Muchas gracias, y en las preguntas ya estaremos justo para responder sus inquietudes. Gracias. Muchas gracias, Oscar, y desde ya te pido disculpas por el tiempo, pero bueno,
tenemos que entrar dentro de las pautas establecidas y nos interesa además, más allá de que el entusiasmo tanto de Carlos Ferraro como de Oscar Malca en estos temas que son del gusto de ellos y de nosotros, ameritarían por ahí una charla y una reunión por ahí más ampliada, complementaria, tenemos que terminar en un ratito. Así que como hay varias preguntas o algunos comentarios en el espacio específico, yo voy a hacer digamos, voy a recuperar muy brevemente, porque así habíamos acordado con Marta y equipo, algunas cuestiones salientes, pero le vamos a dar prioridad a las preguntas del auditorio. En primer lugar, en el recorrido de Carlos Ferraro, aunque después me voy a mezclar un poco, pero el acento y la preocupación de la presentación de Carlos Ferraro a partir, digamos, de lo que son los distintos modelos o formas asociativas es la importancia del territorio, también lo recuperaba Oscar esto, con la especificidad de cada territorio, pero también a partir de los actores y agentes que hay en cada territorio en función de cómo conjugar y poner en valor, digamos, esos esfuerzos que muchas veces están dispersos, están latentes, pero están dispersos, no organizados. Señaló fuertemente la necesidad de la estrategia colectiva y la focalización, digamos, en algunos problemas que tienen que ver con justamente la conjugación, lo llamaba cuellos de botella, o cuando uno analiza las debilidades en el FODA. Y después hizo un fuerte señalamiento, yo quiero, digamos, remarcar esto sobre poner el ojo, digamos, en los intereses corporativos y en el poder. Digamos, esto, ¿no? Digamos, para tener una postura belicosa sobre eso, sino saber, digamos, que cuando uno está actuando, digamos, en esta mesa de actividades productivas, no hay filantropías o hay mera filantropía, sino que hay intereses en pugna, y él impulsaba o señalaba, digamos, la necesidad de un abordaje más integral, y si bien no habló particularmente, o ninguno de los dos hablaron con nombre y apellido de innovación, en sus presentaciones hablaron mucho o señalaron implícitamente mucho a la innovación, pero no solo de productos, sino a la necesidad de detenerse y cargar energías en lo que es la innovación más organizacional, si justamente se trata de asociatividad. Y Carlos Ferraro, para señalar alguna cosa más de las muchas interesantes que señaló, el cuidado, digamos, a mirar la cadena no solo desde la linealidad de la misma, sino desde una mirada mucho más completa, integral y circular, como lo definió él, como un desafío a seguir. Oscar habló, digamos, amplió la mirada, digamos, a la globalidad de la cadena, donde hay eslabones territoriales y hay eslabones que se pierden, digamos, en la globalidad de las mismas. Hizo ahí algún contrapunto sobre algunos deberes a realizar en materia de lo que es la alta informalidad de las MIPYMES en el Perú. Yo diría que en la mayoría de los países de América Latina, digamos, como una agenda a acometer, y creo ahí, además de las cosas que señalaba en las voces de ellos, o que recuperaba, mejor dicho, en las voces de ellos, hay una tarea para las agencias regionales de desarrollo que, como bien dijo Carlos, tienen especificidad territorial. Cuando él dice no hay un modelo, no hay una receta, sino que cada región tiene su cultura, y en definitiva, y en función de esa cultura, cada región debería tener una agenda específica como para poder edificar no solo la mejor ARD pertinente con el territorio, sino que poder gestionar, estimular, o como también dijeron ambos, en las palabras de Oscar, cómo trabajamos la interacción en la dotación de los factores, o sea, cómo facilitamos esos procesos para que se conjuguen, se ecualicen de mejor manera. Creo que ahí hay un rol
fundamental en el espíritu de lo que es la iniciativa o el impulso a las ARD en el territorio para trabajar, por ejemplo, en el andarivel de la asociatividad productiva, como son los clústeres o las cadenas productivas. Y muchas cosas más interesantes. Ambos hicieron un reflejo a casos. Carlos Ferraro habló, digamos, de la cadena de lácteos y derivados en Cajamarca, que como bien decía él, el jueves vamos a entrar específicamente cuando se presente en la actividad que vamos a tener ese caso. Y Oscar hablaba, digamos, de los casos vinculados al PROCATS y al ALALC como para tener una referencia aterrizable más clara y específica. Ahora bien, esto que dijeron, además de mis palabras dichas muy rápidamente y sin demasiada profundidad, ha generado la reacción de algunas preguntas. Yo voy a intentar leerlas y les voy a acoplar el apellido o el nombre a quien va dirigida según mi intención, pero esto no quiere decir que las tengan que responder específicamente a quienes yo señalo. Pueden ustedes tomar la pregunta, comillas, asignada al otro sin ningún problema, lo que sí tendríamos que terminar en 15 minutos. Félix Wong dice, en la primera pregunta que visualizo aquí, la economía circular hace que las cadenas productivas, yo diría, y de valor, sean sostenibles. Esto yo se la asignaría a Carlos Ferraro, y la que sigue también, porque está relacionada con la anterior. Podrían ampliarme los conceptos de cadena productiva y de valor. En el curso se suscitó, digamos, un debate importante sobre este contrapunto. Para mí me parece interesante que Carlos en principio pueda hacer alguna referencia a eso. Y después hay una pregunta de Micael Roberto Quispe, que habla de, bueno, está todo muy lindo, pero ¿cómo lo hacemos? Digamos, de lo que dice su texto ahí, la cuestión que a él le preocupa es cómo implementar este tipo de cuestiones. Esas por ahí dejaría a ambos. Aquí para Oscar, ¿cuál es la diferencia entre pool y consorcio según la legislación peruana? La pregunta Ricardo Mendoza. Después Marco Antonio Montezza dice, es importante conocer el estado de la gobernanza de las cadenas de valor. Esto de alguna manera ellos no profundizaron, pero ambos fueron sobre esa cuestión, digamos, la importancia que tiene no dejarlas libradas al azar, sino intervenir, por ejemplo, desde una ARD. Y él dice, y en este sentido, ¿cómo está ese aspecto y qué sugieren realizar para mejorar la gobernanza? Por ahí Carlos podrá contestar en términos más generales y a lo mejor Oscar en términos más desde la realidad peruana. María del Carmen Vargas, a quien saludo, dice, en su experiencia, ¿qué tan preparado está el sistema financiero en América Latina para atender las necesidades de los modelos asociativos e innovadores? La dejaría como última pregunta a este lote, y si hay espacio seguiría con las restantes. Menuda pregunta hace María Carmen. Bueno, le damos la palabra primero a Carlos y luego a Oscar. Adelante. Bueno, gracias Sergio. Si me habilitan la pantalla, está deshabilitada la cámara. Me ven, de paso que contesto. A ver, yo voy a comenzar por la primera. Dice, en relación... a ver, yo tengo 3 o 4 que serían la economía circular y la sostenibilidad de las cadenas, la diferencia entre cadenas productivas y cadenas de valor, cómo hacemos y cómo se mejora la gobernanza. Gracias, acá veo que me habilitaron con el video. La economía circular no asegura la sostenibilidad total de la cadena, pero sí tiende a darle una mayor sostenibilidad desde el punto de vista ambiental. Hay miradas de la economía circular que son como más complejas, el empleo verde exige una mayor formalización, exige que el empleo sea un empleo formal y que no haya empleo negro. Entonces hay distintos gradientes, digamos, que miden economía circular, empleo verde, ligado a la sostenibilidad. Pero
En relación a lo ambiental, yo creo que justamente la mirada de economía circular incorporada a los eslabones de la cadena de valor sirve para garantizar la sostenibilidad. Inclusive en proyectos de la cooperación internacional, financiados por la cooperación internacional, si justamente nosotros podemos decir que aplicamos principios de economía circular, algunos eslabones de la cadena, reduciendo residuos, contaminando menos o no contaminando, etcétera, reemplazando, por ejemplo, fuentes energéticas de consumo de energía fósil por energía renovable, bueno, eso nos mejora la calificación y la posibilidad de participar en ese tipo de financiamiento, en ese tipo de créditos. El tema de cadena productiva y cadena de valor, yo había dejado en la presentación al final dos definiciones que son muy parecidas, aquí la tienen ustedes, sobre lo que es cadena de valor y lo que es cadena productiva en función de lo que dice la CEPAL y lo que dicen distintos organismos, pero para no extenderme, después ustedes lo pueden mirar con calma porque las presentaciones quedan disponibles. La mirada de cadena productiva está presente en cualquier actividad productiva, es decir, la cadena productiva es mirar una actividad a lo largo y a lo ancho de las distintas fases de elaboración de un producto, desde la materia prima al producto final. La cadena de valor es eso mismo, pero al cual se incorporan las instituciones, los actores, los distintos agentes que participan, fundamentalmente no solo los proveedores, no solo los que brindan servicios, los que pueden vender maquinarias o tecnología, sino también aquellos actores públicos y privados que pueden hacer a la gestión, a la organización de esa cadena de valor. Y esto me lleva también a hablar de la otra pregunta que tenía que ver con cómo mejorar la gobernanza. Nosotros tenemos dos miradas de gobernanza. Una es la gobernanza de la cadena per se, es decir, esto que decíamos y que también resaltó Sergio, sobre los distintos intereses, sobre las distintas jerarquías que están presentes en la cadena. Si yo tengo en diálogo en una cadena de valor, a partir de una agencia regional, a partir de un territorio, al pequeño productor de papa y a la empresa comercializadora que centraliza la producción y la vende fuera del territorio, tengo actores de distintas jerarquías, de distinto tamaño y de distinto poder de negociación. Entonces lo que yo debería hacer en el manejo de la cadena es cómo establezco ciertos mecanismos que den mayor equidad y que no hagan que el productor más pequeño se vea desfavorecido, como sucede generalmente en la realidad, por el tratamiento de precios, condiciones de entrega, etc. Entonces, esa es una mirada de la gobernanza. La otra mirada tiene que ver con el sistema de gestión de la cadena. Es decir, si es una cooperativa, si es un conglomerado, si es una asociación, como se llame, lo que yo veo es que muchas veces hay una especie de trade-off entre generar mayor representatividad y darle capacidad ejecutiva. O sea, he visto en algunas de las propuestas que han hecho los amigos de Cajamarca que participan, son cooperativas de 200 socios o más, que participan en las decisiones, participan en las deliberaciones. Me parece muy bien desde el punto de vista de la representatividad, pero para llegar a acuerdos efectivos y concretos, se necesita que esa representatividad se traduzca en un comité ejecutivo de 3, 4 partners o de 3, 4 representantes que son los que arman un plan de acción que debe ser aprobado por todos. Porque si no, si hay 200 participantes, estamos como en una discusión de asamblea universitaria donde avanzamos en distintos componentes, pero es más difícil avanzar en temas concretos, sobre todo en relación a plan de acción, plan de negocios, estrategia competitiva, etc. Entonces me parece que con esto respondí y le damos tiempo también a Óscar, que ha hecho una muy linda presentación, realmente me gustó mucho y que complementa mucho también
lo que yo quería mostrar. Gracias. Le damos paso, entonces, gracias Carlos, le damos paso a Óscar para que tome los minutos. Deberíamos terminar a las 10, pero por ahí nos vamos a pasar tomate algún minuto más, Óscar, que te corté hoy, porque además empezamos un poquito más tarde, así que te escuchamos con atención. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Gracias, Carlos. Efectivamente, lo que menciona Carlos es muy importante. Lo que yo estoy pasando es un poco a la gestión, pero hubieron varias preguntas, todas muy interesantes, y hay que distinguir algunos conceptos, como lo menciona Carlos, con respecto a la parte de producción y lo que es la parte de cadena de valor. Pero una de las preguntas que es bien importante es, bueno, ¿y cómo se empieza? ¿Cómo se hace? ¿Por dónde empezamos? ¿Ok? Bueno, hay muchos esquemas y cuando uno va a la teoría, sencillamente va encontrando que hay muchas formas. Y cada una de esas formas siempre tiene un ejemplo que ilustra. Pero no encontramos una forma que sea común a todos. Entonces, parte del éxito es tomar en cuenta lo primero que es la cultura. Por ejemplo, las culturas de asociatividad son muy comunes en muchos países del Asia. ¿Ok? Pero el hecho que en el pasado histórico de los países del Grupo Andino, de América Latina, en el caso de Perú, el hiperincaico, las empresas, la parte preinca, no significa que esa cultura de asociatividad esté presente. Más bien, lo que sí tenemos indicando como éxito a esquemas asociativos que en el tiempo han durado mucho más y después han evolucionado. Todos empezaron con un esquema gradual, entendiendo que el gradualismo es una forma de ir a consolidar de manera proactiva la asociatividad. Dentro del gradualismo, esquemas que han funcionado y muy bien, primero empezaron con un esquema de pool. Como les decía, ¿qué es el pool? Es la unión temporal de personas, de individuos, de empresas, cada uno en su individualidad, para enfrentar un pedido y listo, terminó el pedido, se acabó el pool. Pero ya queda la semillita, ¿y por qué no hacemos otro? ¿Y por qué no hacemos otro? Entonces el pool, si bien es cierto, es reactivo y basado en la sumatoria de individualidades, pero es la semilla que hay que hacerla germinar para que pase a las etapas siguientes de esquemas asociativos. El paso siguiente es cuando llegan pedidos o se consiguen pedidos que obviamente exigen mayores compromisos. Y acá viene la clave. Esos pedidos que exigen mayores compromisos están en el grado del conocimiento que estas experiencias de sumatoria de individualidades van generando. Es muy conocido en exportadores de productos hidrobiológicos, conchas de abanico, por ejemplo, que llega el primer pedido, entre todos cumplen, hicieron el embarque, todos felices, cobraron. Pero después le llega un siguiente pedido donde no solamente existe el reto del pedido, sino que también ellos lograron con su primera operación algo de conocimiento y comienzan a reconocerse que requieren un trabajo conjunto. Y esos pedidos, en algunos casos se lograba en el tercer pedido y ellos comenzaron a ver que podían ir más allá, pero hay una condición. Había que compartir recursos y capacidades entre todos. Clave, es muy importante, ¿ok? Y cuando comienzan a ver recursos y capacidades más el conocimiento aprendido, comienzan a pensar en la forma jurídica. Y el consejo, no busquen la más sofisticada, busquen la más elemental. Y dentro de esa parte elemental, la forma jurídica es muy importante, pero quizás, creo que aquí está la clave. Más importante de todo es el compromiso de quienes ingresan a ser parte de este esquema asociativo. Y cuando ya entran a trabajar con un mínimo de compromisos, por ejemplo, los ejemplos de los productos hidrobiológicos, al igual que en muchos casos de los exportadores de artesanía de Juliaca, era que de las utilidades que lograban en el primer y segundo embarque, un X% iba a un fondo para lograr o buscar más pedidos. Ese compromiso ya hacía una muestra de selección en base a las personas, ojo, personas que se comprometían con un ideal, con un esfuerzo conjunto. El paso siguiente fue que ya surge un consorcio y de un esquema reactivo ya pasa a un esquema proactivo. Y obviamente, cuando ya surge el consorcio, ya hay esquemas legales, ya hay reglas, hay un plan de trabajo mínimo que se tiene que seguir. Este consorcio
tiene que tomar en cuenta la regla de juego más importante. Consorcio, o cualesquiera que sea el nombre asociativo, es una empresa más en la industria y va a tener que jugar y competir con el resto de jugadores de esas industrias. Entonces, ahí viene la sustancia que empieza a cambiar esos enfoques del individualismo colectivo a la asociatividad, pero esa sustancia que empieza a cambiar el enfoque y darle mayor nivel de coherencia a este esquema asociativo y de competitividad es el enfoque de mercado. ¿Ok? Los enfoques de mercado, que es muy diferente al enfoque pedido, pero una organización puede evolucionar del enfoque del pedido al enfoque del mercado, de los individualismos colectivos a los enfoques asociativos, pero teniendo en cuenta que se deben a un mercado. ¿Ok? Ejemplos en comercio justo que empezaron por estos esfuerzos conjuntos basados en los principios de comercio justo y después pasaron a trabajar con marcas, pero ya de manera de consorcio. Ingresar a canales de distribución en Londres no es tan fácil, ¿ok? No es tan fácil, pero toda la experiencia que ganaron en los países nórdicos a través de la parte de los nichos de mercado de comercio justo fue el conocimiento que les sirvió para después asumir retos más exigentes y empezar a trabajar en el caso de los británicos. Inglaterra fue el espaldarazo para que después ellos entren a nichos de mercado, básicamente en la parte norte de los Estados Unidos, específicamente empezaron en Boston. ¿Okay? Hoy día ya no sé en qué andarán estos confeccionistas, pero eso fue un esfuerzo en hidrobiológicos, en la parte de artesanías, en la parte de confecciones, tomaron en cuenta su realidad, culturas individualistas, pero que no eran suficientes, y pasaron un esfuerzo colectivo. Ese es el gradualismo, que en algunos casos obviamente ha funcionado. ¿Por qué no funcionaría? Porque hay un tema muy importante, el conformismo. Porque muchas empresas se conforman con los márgenes que obtienen y se quedan ahí. Ahí justamente está el reto y una de las realidades que tenemos en el país. En el caso del Perú, que no es ajeno, porque lo estamos viviendo en Colombia, lo estamos viviendo en Chile, eso creo yo que no es ajeno a ningún país de la parte iberoamericana, sobre todo en el caso de América Latina. ¿Qué es lo que sucede? Que tenemos empresas esporádicas y empresas continuas. Y el hecho de que hayan empresas esporádicas, intermitentes en los mercados, tienen la necesidad de identificar el por qué son esporádicas, por qué no desarrollan continuidad de mercado. Y aquellas que ya tienen continuidad, ¿cuáles son las claves de esa continuidad? En el caso de Perú ya hemos avanzado, hay publicaciones que hemos hecho respecto a estos factores que hay que tener en cuenta como insumo para el diseño de cualquier tipo de operación. Como le vuelvo a repetir, creo yo, porque hicimos un trabajo de escalamiento multidimensional y análisis factorial con 274 empresas a nivel de Perú, lo estamos terminando en Colombia, algo parecido. Lo que cambia es la prioridad, pero las variables son las mismas. Son muy parecidas, en un 80% en análisis factorial coincide. ¿Ok? Entonces ahí tenemos que entender que hay que conocer a los actores de una cadena, no importa si ya están asociados o no, hay que conocerlos bien. Y una de las partes que hay que analizar y conocer bien es la parte psicométrica. Y esa parte psicométrica, el cómo piensan, cómo actúan, cómo se llevan con sus pares, con sus vecinos, inclusive pensando ya en Cajamarca, que doña Manuela y don Manuel de repente tienen una discrepancia que viene desde sus abuelos. Y esa discrepancia es un distorsionador cuando empiezan a trabajar de manera conjunta. Esos elementos se pueden medir por el lado psicométrico, que es la medición de los comportamientos culturales, de la parte básica de los comportamientos organizacionales. Entonces, si juntamos la psicometría con la econometría, se puede medir en base a ecuaciones estructurales. Son elementos de base que nosotros los estamos haciendo para Perú, lo hemos hecho en varias industrias, pero es un elemento muy importante. No es solamente el análisis cualitativo, que es importante, ya se puede pasar a los análisis cuantitativos. Muchas gracias por la oportunidad. Creo que hay muchas cosas que se han quedado en el tintero, pero no quiero que me saque tarjeta roja, sobre todo usted que hincha de River. Bueno, se nota que tenemos fecha calendaria de eliminatorias hoy porque el tema jugadores, clubes, etcétera, etcétera, estuvo presente. Así que bueno, a los amigos del Perú les deseamos mucha suerte para la jornada de hoy, aprovechando este momento
de distensión. Quiero agradecerles a Carlos Ferraro y a Oscar Malca porque han sido muy buenas sus presentaciones, claras, ilustrativas. Lamentablemente no nos da el tiempo para seguir con las preguntas, pero sí de las intervenciones de recién, de ambos, quiero resaltar la idea de proceso. En realidad, ambos las marcaban en otras palabras, pero cuando hablamos de gradualidad, de tener en cuenta, digamos, la realidad y la cultura de los territorios, es importante ser pacientes, pero al momento de ecualizar, de interactuar en la dotación de los factores, o de, como me gusta a mí decir, facilitar esos procesos, esas habilidades blandas son habilidades que recomendamos incorporar en las ARD en función de la especificidad de cada territorio. Porque, como ustedes dos mencionaban, en los casos que se presentaban, hay casos inspiradores en el Perú, también los hay en América Latina y en el mundo, que pueden servir a los efectos de referencia. Nunca para copiar y pegar, sino para poder destrabar y hacer una agenda pertinente con el territorio. Yo les agradezco, así como a la audiencia conectada y que se replica en las redes, y le devuelvo a Marta las palabras para el cierre. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias, Óscar, y gracias, Carlos. La verdad que creo que hemos tenido un excelente punto de partida para este colofón final de ciclo de seminarios que se va a desarrollar en el marco de nuestro programa de capacitación. Excelentes intervenciones. Auguro excelentes intervenciones también para la jornada del jueves. Les recuerdo que estaremos esperándoles. En breve vamos a facilitarles también el link de inscripción para que puedan acompañarnos. Insisto, no es una actividad destinada solamente a público de Cajamarca, todo lo contrario, justamente lo que se pretende es visibilizar ese ejercicio que se realizó allí, porque creemos que puede enriquecer y aportar ideas, fomentar la retroalimentación, etcétera. Bien, por último, les estamos dejando a través del chat, pero les enviaremos también por correo electrónico una encuesta en la que les vamos a pedir que nos respondan, digamos que nos den su opinión sobre los temas que se han tratado, cómo lo ven desde su realidad, sus puntos de vista, etcétera. Es muy importante para nosotros tener esa devolución de parte de ustedes como público. También va a haber unas preguntas más tipo encuesta de satisfacción con respecto a la organización, los docentes, etcétera. Y nada más, no quiero extenderme más, les esperamos el próximo jueves, estaremos 8:30 hora de Perú, jueves día 3, con esa nueva actividad que será la segunda parte de este seminario sobre asociativismo en cadenas de valor. Un saludo y nos vemos. Muy bien, gracias. Un gusto. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, un gusto, muchas gracias.